días. No sé si habéis notado una cosa, hace un sol espléndido, ¿no? Hace un tiempo, después de tantos domingos lluviosos, podemos disfrutar del sol y qué bueno es, ¿no? Que le dé uno el solecito así en la cara. Muy bien, gracias a todos por los que pudieron estar anoche y asistir al tiempo de oración. Cada vez somos más. Es un tiempo fantástico de búsqueda del Señor, de comunión, de apoyar también lo que la Iglesia hace y también estuvimos hablando un poco del futuro, mirando hacia el futuro y avanzamos que hay un grupo que está trabajando en preparar un evento especial una vez al mes para invitar a nuestros amigos, a los adolescentes, los jóvenes. Va a ser un tiempo fantástico. Una oportunidad para poder invitar a los compañeros de clase, de instituto, de universidad. Va a haber pizza, va a haber hamburguesa, va a haber perrito. Así que esto se va a llenar, porque siempre cuando hay comida para los adolescentes, ¿a que sí? Ellos se lo comen todo. Así que bueno, va a ser un programa muy interesante que ya iremos avanzando, pero bueno, estamos trabajando en eso y próximamente daremos más información. Ya hay un equipo que está trabajando. Muy bien, estamos en una serie que hemos titulado Grandes Certezas, porque pensamos que en un tiempo como el nuestro, en que hay tanta manipulación, tanta incertidumbre, hay verdades absolutas, hay certezas en las que podemos confiar. Decíamos que solamente tenemos que abrir la Biblia para descubrir tantas certezas que vienen de la boca del propio Jesús, ¿no? Y entonces eso es lo que estamos haciendo con esta serie, viendo las certezas que encontramos en la Escritura, que proceden de diferentes focos o personas. La semana pasada estábamos viendo la certeza que tiene Pablo sobre su lucha interior. Él descubre que dentro de él habitan como dos personas, ¿no? Una buena y otra mala, ¿de acuerdo? Como el bien y el mal habitan dentro de él. Eso es muy interesante porque él se mira a sí mismo y descubre esa realidad que yo creo que todos podemos descubrir. Y Pablo llega a decir que a veces sabe lo que está bien, pero no lo hace. Sabe que eso es bueno, pero termina haciendo lo contrario, ¿no? Así que eso es una realidad que yo creo que todos tenemos que aceptar. De hecho, la literatura, el cine, las series hablan de esa tensión entre el bien y el mal, pero en este caso Pablo habla del bien y el mal dentro de nosotros, no fuera de nosotros, sino también dentro de nosotros, y nos hablaba de la solución. Miserable de mí, ¿quién me va a librar de esa guerra interior que estoy luchando? Pero gracias doy a Dios por la persona de Jesús y por su obra en la cruz y por la obra del Espíritu Santo en nosotros, que nos puede dar y nos da poder para cambiar. La certeza que vamos a ver hoy también procede de Pablo y está en un texto de Romanos también, está prácticamente en el contexto del tema que vimos la semana pasada, Romanos 8, versículo 18. Mirad, dice lo siguiente: pues tengo por cierto, estoy seguro de esto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo tenía una certeza absoluta, no solamente en lo que pasa en el presente, sino también lo que le espera en el futuro. Y no tiene duda, tengo por cierto, es seguro esto, estoy convencido, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Habla en ese texto del tiempo presente y lo que pasa en él. Todos tenemos un tiempo presente, ¿no? Y lo que está pasando en él, en este tiempo. Y probablemente todos estamos de acuerdo que en ese tiempo presente hay mucho de aflicción. ¿A que sí? Hay mucho de aflicción. Pero no se queda con eso solamente, sino que habla también del tiempo venidero. Del tiempo venidero, y no ya lo que nos pasa, sino lo que nos espera. O sea, esto nos pasa en el tiempo presente, pero lo que nos espera, lo que está por llegar, lo que está por venir, es completamente mejor, es glorioso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a ver el contexto en el que Pablo hace esta afirmación y también cómo él interpreta las cosas que le pasan. Dice el texto en Romanos capítulo 8, versículo 17 al 28, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esos somos los cristianos, somos hijos de Dios, herederos de Dios. Mira, hoy día la gente se pelea por las herencias, ¿no? Las herencias generan muchos problemas en las familias, ¿no? Y a veces por 4 duros.
Mirad, dice Pablo que nosotros vamos a heredar del dueño del universo. O sea, de verdad es que esto somos herederos de Dios. O sea, Dios tiene posesiones y nosotros las vamos a heredar, aquellos que son sus hijos, ¿no? También herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y aquí viene el texto. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad no por propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Eso que decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que está en tensión? Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza no se ve. La esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos, y ahí termina Pablo esta reflexión, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entre otras cosas que vemos este pasaje, Romanos es un libro muy profundo, hay tantos temas aquí, tantas cosas. Entre otras cosas que Pablo enseña en este pasaje, nos enseña a mirar las cosas que nos pasan ahora a la luz de la eternidad, a la luz de lo que nos espera. Yo sé que esto es difícil, pero es lo que hace Pablo. O sea, le están pasando cosas, pero las evalúa, las valora, no a la luz de lo que le pasa, sino a la luz de lo que le espera, ¿de acuerdo? A la luz de lo que le espera. La semana pasada dejamos a Pablo hablando de esa lucha, como decía antes, de esa lucha interior y que gracias a la obra de Cristo, que le ha liberado de esa tensión, ¿de acuerdo? Llega a decir, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Es la pregunta que él hace, ¿quién me va a librar de esto? ¿Quién puede hacer eso, no? Y él responde, es Jesús, es Dios mismo. Doy gracias a Dios porque Cristo ha venido a liberarme del poder del pecado en mi vida. Era esclavo. Y quería hacer lo bueno, pero terminaba haciendo lo malo. Y mira que lo intento, y mira que lo sé. Pero hay algo que me puede, hay una naturaleza en mí que está viciada, que tiende a eso. Pero Cristo ha venido a liberarnos del pecado. Y sigue hablando de que podemos vivir no en derrota del miserable de mí, sino en victoria. Dice Romanos capítulo 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, si estás en Cristo Jesús, eres libre de eso, ¿no? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Estaba sujeto antes a esa ley, ¿de acuerdo? Estaba subyugado a esa realidad en mi vida, el pecado y la muerte, pero Cristo ha venido para resolver el problema del pecado y el problema de la muerte. Por eso creemos, como dice la canción, que creo en la resurrección. Todo tiene remedio en la vida menos la muerte. Los cristianos pueden decir, pues también la muerte tiene remedio. Cristo vino, o sea, Dios no sería Dios poderoso si no puede resolver el tema principal del ser humano, ¿no? Que es la muerte. No sería un Dios en el que deberíamos creer y al que deberíamos seguir. ¿De acuerdo? Pero Él demostró que podía con la muerte, Jesús resucitando a Lázaro y finalmente resucitando Él mismo al tercer día. Los discípulos creían que eso era imposible, que eso no podía suceder. ¿Cómo es posible que un muerto va a resucitar, no? Por lo tanto, Jesús tuvo que darle evidencias
para que no solo creyeran en la resurrección como un dogma de fe, ¿de acuerdo? O como una convicción que tenemos doctrinal, ¿de acuerdo? Nuestra norma doctrinal, sino con certeza de que ciertamente ellos habían comprobado, porque habían metido su dedo en el pecho, en la llaga de Jesús, que ciertamente Jesús había hecho algo que ellos creían imposible, ¿de acuerdo? Por lo tanto, Él nos ha librado del pecado y de la muerte, ¿de acuerdo? Y eso es lo que viene después. Eso es lo que viene después. Pero vamos a ver el contexto en el que hace la afirmación. Sigue hablando de la importancia de vivir en el Espíritu. Dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, los que no han nacido de nuevo, los que no tienen el poder de Dios en su vida, están todavía bajo el yugo de esa naturaleza que les puede. ¿De acuerdo? No pueden agradar a Dios. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Mira, esto es muy interesante porque en la teología católica el Espíritu Santo no se sabe bien qué es y lo que hace. El Espíritu Santo es como una paloma que se posa sobre la cabeza de Jesús o sobre la cabeza de Dios Padre en un cuadro, pero no sabemos bien cuál es el papel del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Según cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que el Espíritu Santo es Dios. Hay tres personas, como hemos cantado, ¿no? Pero que es Dios morando en nosotros. Por lo tanto, antes de conocer al Señor, dependíamos de nuestra capacidad, de nuestra fuerza, etcétera. Pero ahora que tenemos al Señor, Él nos ha dado la ayuda, la presencia, el poder del Espíritu Santo para andar, no en derrota, sino en victoria. ¿De acuerdo? Entonces, pues por eso dice, vosotros tenéis el poder del Espíritu Santo, porque mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Cómo puedo yo tener el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo viene a nosotros cuando reconocemos que necesitamos a Dios, que nos libre de lo que nosotros no podemos librarnos, ¿no? Que perdone nuestros pecados. Y entonces, cuando hay arrepentimiento, cuando hay fe en Jesús, dice el apóstol Pedro, dice que recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? La ayuda de Dios, Dios morando en nosotros por su poder y haciendo posible las cosas que nosotros no podemos hacer posible por nosotros mismos. Por lo tanto, si alguno no tiene el Espíritu, no es cristiano, no es hijo de Dios. Pero si Cristo está en vosotros, mirad, y veis, habla de igual manera del Espíritu Santo y de Cristo. Está hablando del Espíritu Santo que está en nosotros y ahora dice, si Cristo está en vosotros, es que en nosotros está, de verdad esto es tremendo, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice Jesús, cuando se despide de los discípulos, ay Señor, que nos deja solos. Si no, os dejaré huérfanos, vendremos a vosotros. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a morar en el creyente. Esto es algo extraordinario. Era el deseo de Dios, morar con su pueblo, ¿no? Pero el pecado rompió esa relación, ¿no? ¿De acuerdo? En el Antiguo Testamento estaba el templo. La gente para conectarse con Dios tenía que ir a un sitio concreto, Jerusalén. La mujer samaritana le pregunta, Señor, ¿dónde tengo que ir para encontrarme? Ha llegado el momento que ya no tienen ni que ir a Jerusalén, ni a Samaria, ni a ningún otro sitio, porque Dios será adorado en espíritu y en verdad. Es el regalo de Dios para con nosotros, que Él quiere morar en nuestros corazones, si nosotros dejamos que Él lo haga. ¿De acuerdo? Por lo tanto dice, si Cristo está en vosotros, el cuerpo, ese poder que tenía sobre vosotros, ese mal que había en vosotros, está muerto a causa del pecado. Por eso cuando nos bautizamos y metemos a la persona completamente en el agua, de alguna manera estamos simbolizando que hemos muerto a la vida sin Dios y salimos a la nueva vida con Cristo, ¿vale? Es un simbolismo que expresa que morimos a esa realidad para vivir una nueva ahora con la ayuda del Espíritu Santo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, como mora, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales en la resurrección por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos como si no fuésemos cristianos, conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ya hablábamos de que esto es la mortificación, es alimentar ese nuevo hombre que Dios está creando en nosotros. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mirad, hemos pasado del capítulo 7, en el que se habla de miserable de mí, que no puedo con esto, pasa ahora a hablar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios que se dirigen a Dios como Padre y que son hijos de Dios y también coherederos con Cristo. ¿Y quién hace eso? Pues la obra de Jesús en la cruz y el ministerio del Espíritu Santo en nosotros. Así que hay una diferencia. El mensaje de Pablo no termina en el capítulo 7 en derrota, en impotencia, miserable de mí, sino que termina en victoria, ¿de acuerdo? El Espíritu de Dios mora en nosotros, es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, somos sus herederos, y aquí hay no derrota, sino victoria, no hay esclavitud, sino que hay libertad. Una vez que Pablo ha dicho eso, porque ese es el contexto, entenderemos mejor el texto que hoy queremos tocar. Porque tengo por cierto, después de haber dicho eso, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por lo tanto, el tiempo presente y lo que nos pasa en él, y el tiempo venidero y lo que nos espera en él. Entonces, son dos puntos del mensaje. Vamos a la certeza de Pablo del tiempo presente y lo que le pasa, ¿de acuerdo? Y lo que le pasa es aflicción. Le pasa es, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿de acuerdo? Lo que le pasa en el presente es que sufre. Mira, pero antes ha dicho, antes de decir eso, dice que somos hijos de Dios, que somos herederos de Dios, en el mismo versículo, que somos coherederos con Cristo, como decía antes. Y añade, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Alguien traduce lo siguiente, este texto: para ser glorificado con Cristo, antes hemos de padecer con Él. O sea, no hay gloria sin corona de espinas. Hay corona de espinas y después hay gloria de exaltación y de victoria. Y lo mismo ocurre con el creyente, ¿no? Yo sé que quisiéramos estar en un estado de exaltación, ¿de acuerdo? Pero para llegar a eso, estamos en el tiempo presente. Y en el tiempo presente Pablo dice que las aflicciones del tiempo presente. Y uno se pregunta, pero Pablo, ¿por qué dices eso? Era todo tan bonito. Somos hijos de Dios, somos herederos. Y ahora dices que si es que sufrimos con Él. Vamos, parece que esto puede asustar a alguno, ¿no? Oye, yo ya esa parte, hasta aquí estaba contento con eso. Soy hijo de Dios, soy heredero, tengo el Espíritu Santo, puedo andar en victoria. Pero eso de si es que sufro juntamente con Él, con los sufrimientos de Cristo, eso ya puede que alguno diga, pues yo aquí me planto, ¿no? Pero es que lo dice. Es que lo dice, no lo tapa, no lo tapa, ¿no? Él, aunque sabe que nos gustaría lo otro, sabe que eso no es la realidad de la vida y no nos quiere engañar. O sea, la vida está llena de sinsabores. Yo me acuerdo cuando era jovencito que había también un concepto de la vida. La vida es un valle de lágrimas, y no ese concepto también, ¿no? Pero ciertamente hay mucho sufrimiento en la vida. No tenemos que mirar alrededor para ver que previamente no predomina la felicidad y la falta de problemas. Quiero decir que esto es una realidad. Y como es una realidad, Pablo no quiere ocultarla. O sea, en este tiempo, en esta época, en esta realidad presente, va a haber aflicción. ¿De acuerdo? Lo dice así. Mirad, la palabra que utiliza Pablo para aflicción es parezamata, palabra griega, ¿no? Que significa todo aquello que te aflige y que te hace sufrir. O sea, yo creo que todos tenemos entonces una lista, ¿no? De paremata, ¿no? Una lista de cosas que nos afligen y que nos hacen sufrir. Pero también tiene una traducción, y es el uso mayor de esta palabra para decir aquello de lo que se puede aprender. O sea, yo sé que el sufrimiento podemos entender que no tiene ningún propósito, pero la palabra que utiliza Pablo es que podemos aprender también del sufrimiento.
De hecho, dice el texto de Hebreos que Jesús fue sometido a sufrimiento para que aprendiese obediencia. Hasta el mismo Jesús aprendió. Entonces, aquello de lo que podemos aprender, eso es lo que podemos decir, podemos aprender algo del sufrimiento, pero la palabra que utiliza Pablo es aquello que nos hace sufrir, pero al mismo tiempo es algo de lo que podemos aprender. Algo de lo que podemos aprender. Y esa es la realidad de Jesús, ¿de acuerdo? Que antes de llegar a la gloria pasó por el sufrimiento de la cruz, pero también es la realidad del discípulo de Cristo. O sea, Pablo le dice a Timoteo, participa de las aflicciones por el Evangelio. Ya lo estábamos diciendo en una reflexión, una predicación. O sea, si tú eres una persona que quiere evitar todo aquello que te genere incomodidad o sufrimiento, estás negando, en cierta manera, el discipulado, que incluye tomar la cruz y seguir a Jesús y participar de alguno de sus sufrimientos. Le dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No es que los cristianos son masoquistas y se tienen que meter a sufrir todo lo que les venga, ¿no? Lo que está diciendo es, mira, en la vida vas a tener que sufrir por diferentes razones. Pues eso forma parte de la vida, ¿no? ¿De acuerdo? No quiere decir que estemos buscando sufrir. Algunos cristianos lo interpretaron mal y se ofrecían voluntarios para echarlo al circo de los leones. ¿Veis? Eso es una interpretación incorrecta. O sea, Pablo cuando le van a echar a los leones dice, oye, que soy ciudadano romano, ¿eh? ¿Me entendéis? Que tengo unos derechos, ¿entendéis? Pero algunos cristianos entendían, como dice aquí, que tenemos de participar con los sufrimientos de Cristo, pues me ofrezco voluntario para que me coman los leones. No, ¿me entendéis? No es eso. Es entender que en el tiempo presente, pues hay aflicción, ¿de acuerdo? Y tienes que asumirlo, y tenemos que asumirlo como cristianos, que eso es tomar la cruz, y es una señal verdadera de que somos discípulos de Cristo. Pero no por eso obtenemos la bendición de Dios. Pablo nos dice que si es que participamos de los sufrimientos, vamos a ser hijos de Dios, o vamos a ser herederos de Dios. Y si no sufres, pues no vas a ser heredero. No. Lo que está diciendo es que forma parte de la fe cristiana asumir ciertos sufrimientos, siendo hijos de Dios y siendo herederos juntamente con Cristo, ¿de acuerdo? Dice John Stott, que es un buen comentarista, que los sufrimientos y la gloria, que Pablo está hablando de esto, los sufrimientos del tiempo presente y la gloria venidera, son inseparables. No podemos decir, no, yo quiero la gloria, pero no quiero el sufrimiento. ¿No? No puedes hacer eso. Es una moneda de dos caras, ¿no? O sea, y la moneda implica cierto sufrimiento, pero también implica gloria, ¿de acuerdo? Que es lo que Pablo está diciendo aquí. Son inseparables, no pueden desvincularse, pero no son iguales. Uno es infinitamente mayor que el otro. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo es que vamos a compartir las dos cosas. Vamos a compartir, por un lado, los sufrimientos de Cristo, identificándonos con Él. De hecho, hay un grupo pequeño que estaba leyendo esta semana ese texto que parece como que Pablo está buscando sufrir. No es que está buscando sufrir, es que él quiere participar de la situación que también Cristo sufrió. No es buscar el sufrimiento por el sufrimiento, sino que identificarse también, ¿de acuerdo?, con el sufrimiento de Jesús, ¿de acuerdo? Entonces, las dos cosas. Participamos ahora juntamente con Cristo de su sufrimiento, pero en el futuro participaremos de la gloria de Cristo en el estado eterno, más adelante. Así que los sufrimientos del tiempo presente y la gloria futura caracterizan estas dos etapas o dos periodos. El tiempo presente en el que vivimos, ¿de acuerdo? Y la gloria venidera en el que todavía no estamos. La palabra clave que Pablo utiliza para el tiempo presente, ya lo estamos diciendo, es sufrimiento. Pero la palabra que Pablo emplea para la segunda parte, la segunda etapa, es gloria. Y esta es infinitamente mayor que la primera. Por eso dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, y esta es una certeza de Pablo, no tiene duda de que la vida es así, y que también es así la vida cristiana. ¿A qué se refiere Pablo con las aflicciones del tiempo presente?
Mira, no tenemos nada más que ver a Pablo para ver lo que sufrió, ¿no? De hecho, dice Isaías que el Mesías sería experimentado en quebranto. Él sabía lo que iba a suponer venir a salvarnos, ¿no? Así que cuando habla de las aflicciones del tiempo presente, pues podemos ver las aflicciones que Pablo tuvo que sufrir de los de dentro y de los de fuera. De unos y de otros, ¿de acuerdo? Por un lado. Pero no solamente se trata de eso. Mirad, los sufrimientos del tiempo presente no solo incluyen la oposición de la sociedad hacia los cristianos, que podemos notarlo, ¿no? No incluye, pues mira, soy cristiano y ahora mis amigos me echan de lado, ¿no? Ahora mis vecinos, mi familia ya no, ¿me entendéis? No se trata únicamente de eso. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero no se trata solamente de la aflicción por el hecho de ser cristiano, sino también habla aquí Pablo de la aflicción que va a estar presente por el hecho de vivir en un mundo que está roto, ¿de acuerdo? O sea, que tú vas a sufrir la acción del otro. Tú vas por tu carretera tan tranquilamente conduciendo y viene un borracho y te rompe la vida. O sea, es que vivimos en un mundo injusto, ¿no? ¿De acuerdo? Y no supone solamente sufrir porque eres cristiano, sino que tú vas a ir a un juicio y el juez no te va a dar la razón, aunque la tiene. Que esto es un desastre, ¿no? ¿De acuerdo? Y también hablamos del propio sufrimiento que él siente cuando mira hacia adentro y sufre porque no hace lo que debería hacer. Por lo tanto, no solamente es el sufrimiento porque soy cristiano y me critican por eso, sino se refiere a todo el paquete de la vida, ¿no? De todas las cosas que pasan en la vida, ya sean física, espiritual, moral, como resultado de vivir en un mundo caído. Yo pregunto, ¿alguien duda de esto? ¿Alguien tiene dudas de que este mundo es injusto y está lleno de sufrimiento también injusto? Gente que sufre y no por su culpa, sino por consecuencia y acciones de otros. Esto es así, ¿no? Esto es así. Por lo tanto, es una realidad. Si alguien te dice que si tú tienes a Cristo, vienes a Él, no vas a tener ningún problema, eso es falso y es un falso evangelio. ¿No? ¿Vale? Pablo dice las aflicciones del tiempo presente y no tenéis que mirar nada más que a Jesús mismo. O sea, aquel que te dice, no, tú crees en Jesús, no vas a tener problemas, no vas a sufrir ninguna cosa. Y si la sufres porque no tienes fe. Encima que tienes una enfermedad grave, la culpa es tuya. Porque eso es mentira. Ahora, es lo que la gente quiere escuchar. Yo lo que quiero es gloria, no quiero sufrimiento. Si alguien te dice que lo que tienes es gloria, pues ya está, tú quieres eso, ¿no? Pero Pablo dice que no, que en el tiempo presente habrá aflicción. ¿No? Y ya Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y ser cristiano supone un porcentaje de aflicción por serlo. Si tú tienes un hijo que está en el colegio, tu hijo va a sufrir ciertas cosas porque los compañeros le dicen, tú eres protestante, yo no, ¿me entendéis? Tú no vas en las procesiones, estas cosas. Hay cierta parte de sufrimiento que viene, ¿no? Por ser cristiano, por seguir a Cristo, por creer lo que creemos. Sino que se lo pregunte la iglesia primitiva. Y a Pablo, y a Pedro, ¿no? ¿Me entendéis? Que eso es así. Pero también vivir en un mundo caído, roto, injusto, que no es el mundo que Dios creó y que Dios quería, supone asumir sufrimiento que tú no te lo has buscado. No es culpa de eso, pero lo tienes que sufrir. ¿De acuerdo? Lo tienes que sufrir porque este mundo está también bajo esa tensión. Muy bien, pues entonces los judíos, es interesante que los judíos dividían el tiempo en dos edades. La edad presente, esto para los judíos, ¿no? Era totalmente mala, sujeta al pecado, la muerte y la corrupción. Sin embargo, ellos tenían la esperanza de que el Mesías venidero, al que esperaban, eliminaría todo eso, ¿de acuerdo? Todas las cosas que causan sufrimiento serían superadas y liberadas por el Mesías, que crearía un mundo nuevo, ¿de acuerdo?, donde moraría la justicia. Bien, Pablo tiene ese mismo concepto. Es el concepto judío de que en esta etapa, en esta era presente, hay sufrimiento, pero en la etapa venidera, Cristo resolverá y desaparecerá ese
sufrimiento. Por lo tanto, vamos a la segunda etapa, que es la que esperamos, la certeza de Pablo del tiempo venidero y de la gloria que nos espera. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. Y ahora yo te invitaría a que pusieras ahí un paréntesis y pusieras sean las que sean. Y cada uno podría poner alguna, ¿no? Sean las que sean. No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Una vez que Pablo habla de eso, no se queda en eso, porque eso sería una derrota, ¿no? O sea, Dios no puede con el sufrimiento humano, no puede con la injusticia humana, no puede con la enfermedad humana, no puede con la muerte, etcétera, ¿no? Pero ahora pasa al punto de lo que nos espera, ¿no? Y pasa a decir lo que viene, lo que está por llegar. Y eso es glorioso. Y no es comparable con el sufrimiento presente. ¿De acuerdo? Una cosa y la otra son inseparables, van juntas. Pero no son comparables. No son comparables. La gloria venidera eclipsará el sufrimiento presente, lo superará con creces. De hecho, cuando vamos a los escritos de Pablo, él manifiesta, cuando escribe, en todos los escritos, que los problemas actuales son ligeros, efímeros y temporales, ¿no? Pero que la gloria venidera es eterna. Mira, lo temporal es que dura algún tiempo, que tiene, ¿no?, un tiempo limitado, ¿la? Y lo temporal es la aflicción. Pero lo eterno es que dura para siempre, es que no tiene fin. O sea, lo que tenemos ahora es algo que dura por un tiempo. A veces, desgraciadamente, puede ser durante la vida de una persona, porque desde que una persona nace hasta que muere, realmente hay personas que toda su vida es una historia de sufrimiento, ¿no? Pero Pablo está diciendo que lo que nos espera a los hijos de Dios por la obra de Cristo es algo que es eterno. Y yo creo que cuando estemos ahí vamos a ser plenamente conscientes y vamos a mirar atrás y dijimos, ¿no? ¿Pero aquello qué era? Yo decía que en una línea, la eternidad es como si hiciésemos una línea con un bolígrafo en un papel que no tuviera ni principio ni fin. ¿De acuerdo? La eternidad es una línea que no tiene principio ni tiene fin. ¿Vale? Con un bolígrafo, esto es la eternidad. No podemos dibujarla porque necesitaríamos todo el universo para principio, ¿me entendéis? Pero la vida humana es un puntito en esa línea. Y Pablo, curiosamente, ve lo que le pasa en el puntito a la luz de toda la línea que no tiene principio y que no tiene fin. Por lo tanto, sabe, a pesar de lo que sufre, sabe ver las cosas a la luz de lo que le espera. Y yo creo que eso es algo también para aprender nosotros, ¿no? No es que estamos buscando sufrir, pero vamos a sufrir. Pero hagamos como Pablo, veamos eso como algo que es pasajero, pero que lo que nos espera es infinitamente mayor porque es eterno, no tiene principio y no tiene tampoco fin. Así que hay gloria venidera para Pablo y para los cristianos, pero muy interesante que Pablo también habla para el planeta Tierra. Ya hablamos la semana pasada de esto, no lo vamos a extender, pero dice, el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó a esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque esta es nuestra esperanza, esta es nuestra esperanza. Así que el tiempo presente para el hombre y la tierra es de sufrimiento. O sea, no tenemos nada más que mirar al planeta Tierra para ver que la tierra sufre también los efectos de la acción del hombre. Que la tierra no está siendo como Dios quiso que estuviese. Desde el momento que el hombre pone la mano, ya hay deterioro de la creación. Pero dice Pablo que no solamente hay redención
restauración del hombre, sino también de la tierra. Y el planeta Tierra está esperando ese momento en el que por fin los ríos lleven agua clara, los peces naden por el río, el hombre no haga nada que destroce la naturaleza, ¿me entendéis, no? Ese planeta libre de los efectos del pecado y también de la acción del hombre. Por lo tanto, la salvación no es solamente la salvación del hombre, es la salvación de la tierra. Por eso Dios promete nuevos cielos y nueva tierra. Así que el tiempo presente, sufrimiento para el hombre y la creación. El tiempo venidero para el hombre y la creación, gloria. Esto es una visión muy interesante, ¿no? Porque introduce un aspecto cósmico. O sea, quiero decir, Cristo ha venido a redimir el universo entero. Porque el universo entero está sufriendo las consecuencias del pecado. La tierra produce con el sudor de la frente. Antes no era así. La tierra cuando siembra ahora te da espinos y cardos. Antes no era así. ¿Cómo tenía que ser la tierra para ser trabajada sin que supusiese un esfuerzo, un trabajo, un sudor de la frente para sacar algo? ¿Me entendéis lo que digo, no? Entonces, la tierra está esperando también ser redimida de la maldición del pecado, ¿de acuerdo? Así que el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación del Hijo de Dios. Mira, las palabras, ya voy terminando, anhelo ardiente, describe a un hombre o una mujer que escudriña el horizonte y se pone de puntillas, ¿no? Y alarga la cabeza porque algo viene. Está esperando algo que está por llegar, ¿no? Se levanta, se pone de puntilla, alarga la cabeza y mira al horizonte porque el sol va a salir, ¿no? Pero en este caso Pablo levanta la cabeza, se pone de puntilla porque ve que ese mundo nuevo, esa redención completa del hombre y de la tierra, viene. Es un anhelo ardiente que nos ponemos de pie y miramos de puntillas, que está por llegar, ¿de acuerdo? En ese momento en el que seremos libres ya de todo presencia y poder del pecado en nosotros. El cielo, la tierra pasarán, pero vendrá nuevo cielo y nueva tierra. Y ese día va a llegar. Y vamos a leer un texto, el último texto que viene de Apocalipsis, donde vemos que esto se cumple. Esto está en el proyecto de Dios. Esto está en el programa de Dios, en la agenda de Dios. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Es lo que Dios quería hacer al principio con Adán y Eva, que moraba con ellos en el huerto del Edén. ¿De acuerdo? Y él será su Dios y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, no habrá más clamor ni dolor, porque las primeras cosas, la edad presente, pasó. Y esa es, dice Pablo, la esperanza a la que fuimos salvos, porque esta es la esperanza que tenemos por ser salvos. Voy a citar una frase. Pablo, más bien un párrafo, ¿no?, que explica bien todo lo que implica la salvación, ¿no? Pablo veía el pecado del hombre, veía el estado del mundo y el estado de la situación humana, pero también podía ver el poder redentor de Dios, y la conclusión de todo eso era esperanza. No importa cuán mal estés, lo que hayas hecho, hay esperanza para ti. No importa cuán mal esté el planeta, cuán deteriorado esté, habrá nuevos cielos y nueva tierra, tal como Cristo
y Dios hizo cuando los creó. Hay esperanza. Por eso para Pablo la vida no era desesperante. No era la desesperanza de un mundo condenado por el pecado, la muerte y la corrupción que no tiene solución, sino una anhelante expectativa de la liberación, la renovación, la recreación y la gloria de la edad venidera que disfrutará el hombre y la tierra por el poder de Dios. Por eso, a la luz de todo lo que sabe, dice: tengo por cierto, esto seguro, que las aflicciones del tiempo presente, que las tendremos, no tienen comparación con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La tónica de la vida cristiana nunca es la desesperación, nunca. Siempre hay esperanza. Hay esperanza para ti, hay esperanza para tu familia, hay esperanza para el planeta, hay esperanza para el universo, por muy mal que esté. Porque Pablo veía la decadencia del ser humano, pero también veía el poder de Dios para restablecer, restaurar al ser humano. Así que, hermanos, vamos a hacer un ejercicio aquí con este versículo. Tú que estás sufriendo cualquier situación, piénsalo en el tiempo presente. Pon ahí, tengo por cierto, y pon tu nombre. Ten por cierto y pon tu nombre. Que lo que estás sufriendo ahora no es comparable con la gloria venidera que en ti está por manifestarse. Lo que ahora estamos sufriendo, y mira que Pablo estaba sufriendo, mucho más que nosotros, no tiene comparación, según él, que sufre, con la gloria que se nos dará después. Y lo que está haciendo aquí es mirar las cosas que le pasan a la luz de las cosas que le esperan. Y vive en esperanza. Pues que así hagamos también nosotros. Amén. Señor, te damos gracias porque esto es extraordinario. Señor, este mundo roto va a ser completamente restaurado, redimido, recreado, y también cada uno de nosotros, Señor. Por lo tanto, tú eres el Redentor, el que redime, el que restaura nuestra vida, también nuestra familia y también el universo entero, Señor. Si tú puedes recrear el universo, ¿cómo no vas a poder cambiar alguna cosa en nuestra vida, Señor? Así que te entregamos todo y pedimos, Señor, que tú sigas obrando para hacer la obra que tú has comenzado, que vas a terminar hasta el fin. Y gracias, Señor, por lo que nos espera. Ayúdanos también a tener esa visión de la realidad, de las cosas que nos aguardan. Y eso es estar en tu presencia y disfrutar por la eternidad sin dolor, sin muerte, Señor. Eso será algo que ni siquiera podemos imaginar. Te damos gracias porque esto fue gracias al sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz. Amén. Amén. Muy bien, creo que tenemos